Rosita, bajamos del escenario. Cuéntame qué se viene ahora en esta carrera. Hoy día celebramos el Día del Amor y la Amistad. Te has divertido como siempre, has hecho divertir al público. Sí, bueno, lo que me gusta, lo disfruto y lo gozo y yo estoy muy agradecida al público hermoso. Gracias a Purito Perú, también gracias a ti, Eduardito. Agradecida de todo corazón. Ñaña, seguimos viajando, seguimos disfrutando de este éxito como es El Idiota. ¿Para cuándo sale una primicia de repente o todavía no? Por supuesto que sí, estamos preparando unas primicias bonitas, espero que sea el gusto y el agrado de todo el público, pues, al estilo del requinto y también al estilo de la bandurria, pues, ¿no? Vamos a hacer las dos cosas. Así es, tenemos que siempre continuar con este estilo que ha gustado muchísimo al público últimamente y bueno, con mis éxitos que he tenido también, ¿no? Hiciste tú una aclaración en tus redes en el sentido de que los contratos únicamente se realizan con tu persona, ¿es así? Por supuesto que sí, ahora es directo conmigo todos los contratos y bueno, pues ya hemos dado también nuestro número de teléfono. Igual lo podemos repetir al 999-2919-52 y me buscan pues en el Facebook, en las redes también, ¿no? En las redes. Ñañita, en cuanto a este nuevo momento, ¿ya no incluye la presencia del amigo Crispín dentro de tu marco musical? No, ya bueno, hemos decidido ambos quedar un bonito acuerdo y de los cuales él, claro que sí, con su grupo Suma y bueno, creo que él va a cantar ahora en todo su grupo y bueno, le deseo lo mejor y hemos quedado en un bonito acuerdo y más aún pues que somos papás de nuestro pequeño Denis y bueno, siempre tiene que haber un respeto ante todo, ¿no? Ya no llores, chiquita. Si el amor es así, el amor, no sé. si el amor será así, ¿por qué? ¿Dónde están las mujeres? No llames el nombre, cholo sin vergüenza. No llames el nombre, cholo sin vergüenza. Mírate al espejo, estás apagado. Mírate al espejo, estás bien. No llames el nombre, cholo sin vergüenza. No llames el nombre, cholo sin vergüenza. Mírate al espejo, estás apagado. Mírate al espejo, estás bien. ¡Arriba las mujeres! Y me imagino que como quedaron en buenos términos, va a haber un momento también que de repente para tu aniversario lo invites como lo has hecho anteriormente. Por supuesto, bueno, yo creo que nunca he sido una persona que tal vez por ahí siempre han tratado de hacer entender a la gente que soy muy, digamos, una persona que no puedo compartir escenarios con cualquiera, ¿no? Yo comparto, se ha visto, ¿no? Que yo creo, comparte con todo el por mundo. supuesto que sí, yo tengo un corazón siempre sincero, ¿no? No puedo fingir, no me gusta fingir y yo soy como soy y siempre voy a ser así. O sea, ya no tenemos cocinero viejo. No, Crispín Tampoco no es- vamos a cantar Vuelve. No, Crispín no es cocinero viejo, él sabe, sino que tal vez conmigo es cocinero viejo. No lo decía por la canción. Tampoco todos tendremos que escucharle cantando no, Vuelve. es una canción. Y nomás. Vuelve. No, bueno, la vamos a cantar, ¿por qué no podemos cantarla? A tu edad, ¿puede haber un amor cibernético? Por ahora no, ahorita estoy tranquila, estoy con mis hijos y para mí lo más importante ahorita es lo que yo hago, el arte, la música, y quiero disfrutar de este bonito momento. ¿No? Sí.
te queríamos preguntar porque nos pregunta la gente, pero sabemos, te conocemos, sabemos que eres una mujer luchadora, chamba, y que lo que más te gusta es estar en el escenario, no solamente para cantar, sino para hacer divertir a la gente. Eso es lo que me encanta y voy a disfrutarlo por el momento y yo creo que por unos años. Por unos años. Vamos a cerrar un ratito el corazón, pero solamente al amor, pero a los sentimientos, otros sentimientos. Por supuesto que sí, siempre va a haber oportunidades, pero bueno, más adelante, cuando, de acá a 10 años, tal vez, no sé. Ya, de acá para dónde te vas, ¿qué te viene? Me voy al bosque. No, hoy día, pero en lo futuro, te he visto una agenda terrible. Mañana estoy en Tacna, el domingo voy a estar en Arequipa y luego sucesivamente estamos viajando. Pues. Yayita, felicitarte, que te siga yendo de la PM, tu vestuario está espectacular. Por favor, la camarita, mira, ve. Y mi amiga, ven para acá. Ñaña, pero ¿ya hay ayudín ahí o todavía ayudín? ¿Dónde? Lola, ha engordado. No, nada, es natural. Natural. Lo que pasa es que mi hermana no tiene y me envidia siempre. Gracias, Yayita. Todavía se pasa ahí.